La venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo está cerca. Gloria a Dios. Le voy a predicar un tema que el Señor me lo dio, me lo reveló en sueños. Y que escuché esta palabra y por eso la voy a enseñar hoy. Que tuve en mi oído la voz diciéndome la venida de Cristo. Aleluya. Yo este mensaje el Señor me lo dio esta madrugada. Y ayer, amanecer ayer, Dios también estaba hablando a mi vida. Ayer me desperté a las 2:30. Y esta mañana me desperté a las 3 de la mañana. Y yo no puedo cambiar el mensaje que Dios me está dando para hoy, porque entraría en problemas con el Señor. Y el Señor me recordó una palabra que me dio hace 22 años. Y me dijo, si no predicas mi palabra, te pongo el callado. Y hoy estoy cumpliendo lo que el Señor me está diciendo. Amén. Por eso le he pedido que me ayude, que me dé fuerzas. No solamente las fuerzas físicas, sino las espirituales. Gloria a Dios. El apóstol Santiago, el Señor me empezó a recordar a través de quienes lo había dicho. Jesús mismo lo dijo: yo me voy, pero vengo pronto. El apóstol Santiago escribió en su capítulo 5 del libro, versículo 8, el Señor está cerca. Y cuando meditaba en esto, porque si yo te digo la venida de Cristo está cerca, cualquiera va a preguntar, ¿está cerca de qué? Muchos no saben que Cristo vino alguna vez. Hay gente que no cree eso todavía. Pero quiero que sepa algo. Cuando Jesucristo vino por primera vez a la tierra, la Biblia enseña que Él vino a lo suyo, o sea, Él vino a hacer su trabajo. Estoy hablándote de Juan 1:11. Jesús vino a hacer su trabajo, vino a lo suyo, pero dentro de su trabajo estaban los suyos. Estaba la humanidad, estaba usted y yo en el plan de Dios, aunque todavía no habíamos nacido. Y mira lo que dice la palabra: pero a los que Él vino no lo recibieron, no le creyeron. Y Jesús empezó a hacer un trabajo que no lo pudieron hacer ni los profetas, ni los primeros padres, ni los reyes, ni los sacerdotes. No pudieron hacer el trabajo. Y Él tuvo que venir como el unigénito Hijo del Señor, del Padre. La Biblia enseña en Juan 1:1 que ese verbo se hizo carne, y hemos escuchado esa palabra todas las veces. Hemos escuchado la palabra en Lucas 19:10, creo que está ahí donde dice: y el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Lo que se había perdido era la identidad del hombre con Dios. Se había perdido desde que el principio Dios creó al hombre y a la mujer para que vivieran eternamente, para que vivieran directamente en su presencia. Pero el hombre perdió el privilegio que Dios le había dado desde el huerto. Y el hombre comenzó a hacer todo lo malo porque cayó en desobediencia desde el capítulo 3 de Génesis. Eso lo sabemos nosotros.
Eso lo hemos oído predicación tras predicación. Y Dios, tan bueno que es, Él dijo, bueno, esta gente que he creado, capítulo 5 de Génesis 6, Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad, al hombre, por todo lo malo que el hombre empezó a portarse. Pero, ¿sabe, mi amado hermano? Dios le dolió de que el diseño que Él creó se había degenerado tanto, se había destruido tanto, y Dios permitió desde aquel tiempo que ese diseño se restaurara, que ese diseño cambiara lo hermoso que Él había hecho, pero el hombre lo había dañado. Y Dios empezó a levantar desde el mismo ser humano sacerdotes con quien Él podía hablar, con quien Dios pudiera tener un diálogo. Y empezó a tener gente conforme al corazón de Él. Y los sacerdotes son videntes en aquel tiempo, en donde Dios podía hablar con ellos, porque ellos estaban bien en ese momento delante del Señor, y a través de ellos Dios podía llevar un mensaje a la gente que estaba practicando lo malo, en desobediencia, en toda clase de pecados. Estaban en idolatrías. El primer pecado de la humanidad fue la desobediencia, el orgullo en el corazón del hombre, y comenzó la desobediencia a traer tantos pecados, y de ahí se degeneró el hombre, que empezó a destruir su propio cuerpo. ¿A través de qué? De los mismos pecados. Y Dios, con todo eso, venía con dolor quitando gente, llevándolos al castigo, para ver si podía encontrar gente que fuera conforme al corazón de Él. Pero aún siendo así, que destruyó el primer mundo creado, que dejó una familia, que después, posteriormente de un diluvio, se levantó ciudades como Sodoma y Gomorra, donde empezó a crecer de una manera violenta la destrucción del propio cuerpo del ser humano. Donde Sodoma y Gomorra eran la práctica de la orgía más grande. El hombre empezó a destruir su propio cuerpo, haciendo mal uso de su cuerpo, degenerándolo en las prácticas sexuales ilícitas de toda índole, donde no se conformó el hombre con aceptar lo que Dios le había dado, lo que había hecho, sino que dice la palabra misma que cambió su uso natural y que el hombre se convirtió en peor que los animales. Eso es triste cuando uno lee eso. Y dice que el hombre empezó, ya no le bastó a un hombre la mujer, sino al mismo hombre y a los animales. Pensó el hombre a tener bestialismo y de toda índole, de toda cosa. Y aún los mismos levitas, sacerdotes, caían del temor de Dios y se pervertían. Y a raíz de esto, Dios miró que estableció reyes para establecer leyes, estableció sacerdotes, profetas, y no pudieron rescatar la humanidad. Y tuvo que enviar ¿a quién? A Jesús, a su propio Hijo. Por eso el tema que está en la Biblia, la venida de Cristo está cerca. Yo por eso no lo podía cambiar, porque fue el tema que me dio el Señor. Jesús vino, y dice que Él vino en carne para rescatar eso que se había degenerado, que se había perdido, para darle oportunidad a la gente que estaba, pero la gente no creyó el mensaje aún, no lo recibieron. Y Jesús, dice la palabra de Dios, que Él vino porque Dios se cansó de tanto sacrificio. Dios se cansó de tanta práctica que había, pero menos obediencia hacia Él. ¿Sabe qué? En ese tiempo, ¿qué hacían los sacerdotes? Matar carneros, corderos, derramar la sangre en un altar. ¿Para qué? Para rociarla y expiar, o sea, para que Dios perdonara el pecado de la gente. Y Dios dijo, ya yo estoy cansado de tanto animal muerto, pero el hombre no cambia.
que había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el Señor dijo: yo me cansé de tanto sacrificio, porque el ser humano llegó a una práctica que ya dice el libro de Malaquías capítulo 2, que ya el hombre ni siquiera tomaba el becerro más bonito para sacrificarlo, sino que tomaban el tuerto, el manco, el cojo para sacrificarlo. O sea, ya no le importaba nada. Era terrible lo que el ser humano estaba haciendo, y Dios se cansó. En el libro de Samuel dice que Dios le dijo a Samuel: yo prefiero la obediencia que los sacrificios, ¿verdad? Si usted está tomando nota, puede anotar primero libro Samuel 15:22. Y Dios no quiso más sacrificio. Y en el capítulo 10 de Hebreo, versículo 8, y entonces el capítulo dice que Dios envió a Jesucristo para que hiciera un solo sacrificio por toda la humanidad, y que no hubiera más. Un solo sacrificio, porque ya estaba cansado. Y proféticamente Isaías profetizó en el capítulo 53, donde dijo que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando leemos Juan 1:29, dice el Evangelio de Juan: Juan el Bautista dijo: allá viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino y quitó el pecado del mundo. Pero ¿cómo así? ¿Por qué sigue el pecado? Él quitó la potestad del pecado. Al venir Jesús y morir en la cruz por nosotros, el pecado en Jesús no tiene validez, porque Jesús llevó la carga del pecado por nosotros, pero Jesús no pecó. En Jesús no había pecado, y Él le quitó la potestad de la misma muerte. Ahora, todo el que mira a Jesús, entonces Jesús lo perdona de todos los pecados. Y dice la palabra en hebreo que de un solo sacrificio, como un solo cordero, Jesús va a la cruz para que nosotros seamos salvos. Ahora, ¿qué pasó entonces? Jesús vino y comenzó a enseñar, comenzó a educar a la gente que estaba aún no recibiéndolos, porque el Señor dijo: yo tengo que darles otra oportunidad. Y Jesús dijo: yo vengo como el segundo Adán para la humanidad. Pero el ser humano sigue siendo desobediente todavía, aún estando Jesús en presencia de ellos. Ahora mira lo que hace Dios. Dios dice: ahora tengo que esperar el proceso de mi Hijo Jesús para ver qué voy a hacer después, porque he enviado a mi Hijo, porque Él va a transformar y a cambiar la humanidad. Y Jesús viene como ese cordero, ¿verdad? Pero ahora Jesús comienza a enseñar. Cuando Jesús viene, comienza a enseñar. Habían gentes abominables, gentes de corazones malos, sacerdotes degenerados que no le importaba el prójimo. Los que administraban la ley eran desgraciados porque no se agraciaban con nadie, no les importaba nada. Y Jesús con todo eso no los puede condenar todavía, porque tiene que primeramente enseñar el mensaje que Él trae. Alguien que infringe la ley o que sea digno de muerte, hasta que no sea sentenciado no lo pueden matar, ¿verdad? Y Jesús trae el mensaje, y en Mateo 5 comienza a enseñar qué es lo que el hombre necesita. Cómo es que el hombre cómo debe comenzar a enderezar su caminar con Él. Y Jesús comienza en un sermón llamado el Monte de los Olivos, y enseña en la Biblia un mensaje que se le ha catalogado como la regla de oro. Y comienza el sermón del monte,
Y ahí comienza el Señor a decir todo lo que hay que dejar para poder alcanzar el beneficio que Él trajo para usted y para mí en la cruz del Calvario. El hombre tiene que dejar la ira. La ira hace parte de la naturaleza del hombre, pero la ira desenfrenada acaba con la gente, acaba con un pueblo, ¿verdad? Entonces el Señor comenzó a hablar y empezó a decir mensaje tras mensaje. Y mientras daba estos mensajes, ¿sabe qué hacía la gente? La gente se crujía los dientes, ¿verdad? Él empezó a hablar y a decir cuál era su mensaje y cómo debíamos hacerlo. Y él comienza a hablar, y ahí usted ve todos los títulos que están en Mateo 5, Mateo 6, y todo lo que sigue, todo lo que es la regla de oro. Comienza a hablarnos: ustedes son la sal de la tierra. Yo vine para que ustedes cambien su manera de ser. Cuando Jesús comenzó a tocar temas como, por ejemplo, el adulterio, ya la gente empezó a: este tipo no nos gusta, este mensaje no es para nosotros. Cuando comenzó a hablar del divorcio, más adelante, este mensaje no es para nosotros. Cuando comenzó a hablar del amor hacia los enemigos, cuando comenzó a hablar de la oración, del ayuno, ya la gente empezó a ver que ese no era el mensaje que ellos querían. Y así está hasta hoy. Hasta hoy el mensaje está de la misma manera. La gente que está en su práctica pecaminosa piensa que Dios lo está aplaudiendo en lo que está haciendo. La gente que sigue desenfrenado, escuchando palabra pero no practica la palabra, cree que así va bien porque come, porque tiene vida, porque se viste. Pero yo le digo hoy, amado hermano, familia, usted que me escucha, que me ve, la venida de Cristo está cerca. Pero Cristo no va a patrocinar el folclore que nosotros llevamos. Jesús no va a patrocinar todo lo que nosotros hacemos. No lo va a patrocinar. Esa vida de recocha que usted lleva en el evangelio, que uno quiere llevar en el evangelio, Cristo no te va a aplaudir eso. Porque usted cree que haciendo unas cosas ya usted lo hizo todo. Pero mira, hoy en día la gente tiene el divorcio como el pan de cada día. Tiene una recocha con eso. ¿Usted cree que así se va a salvar? La gente vive cometiendo fornicaciones, adulterio, lascivias, orgía. ¿Pero así cree que se va a salvar? Eso fue lo que destruyó a Sodoma y a Gomorra. Su mismo ¿qué? Su mismo pecado. Y yo le voy a mostrar por la palabra todo lo que el Señor me estaba enseñando en esta madrugada. Porque es que creemos que el evangelio es un pañito de agua tibia. Hermano, sí, tranquilo, hágale que así va bien. Está bien. Es que pastor, porque es que yo hago esto. No, yo tampoco, yo estoy también luchando como tú. Porque yo también estoy en peligro. Yo tengo que cuidar mi vida también. El Señor nos está mandando a alinearnos, pero nosotros nos hemos entretenido en una cantidad de cosas. Y yo le voy a dar un mensaje rápidamente porque usted lo sabe. ¿Sabe qué me decía el Señor? Ellos conocen mi palabra, mas no la viven. Ellos conocen mi palabra. Y cuando el Señor me mostraba el sermón del monte, oiga, amar hacia los enemigos. Cuando nos enseñó de las limosnas, la limosna no es miseria. La limosna es un acto de generosidad. Cuando nos enseñó el Señor dónde debe estar nuestro corazón, todavía en el capítulo 19, verso 6 de Lucas, 6:19, tesoros en el cielo, todavía hay gente que tiene su corazón pegado a lo material, pegado a cualquier migaja de pesos, de dinero. La gente no ha aprendido a amar a su prójimo todavía. Todavía no ha aprendido a padecer por el prójimo ni por ellos mismos. ¿Sabe? Cuando habla del afán y la ansiedad. Y el Señor me llevaba todo esto, mi amada iglesia. Pero, ¿sabe?
el Señor, porque yo te estoy hablando que la venida de Cristo está cerca, y es porque Él lo anunció desde antes. ¿Sabe que cuando nosotros leemos Juan 14:2, encontramos que Jesús, cuando ya está terminando su labor en la tierra, Él dijo: el Padre tiene mucho lugar donde llevarlos a ustedes, pero me toca a mí irme y preparar el lugar para cada uno. Jesús le empezó a enseñar a la gente lo que debía hacer para alcanzar ese privilegio, para alcanzar esa vida eterna que Él vino a ofrecer y que Él ganó y conquistó en la cruz del Calvario. Ahora el Señor viene y dice: yo me voy. Mire alguien Juan 14:2, 1, 2, para que vea cómo dice. Porque yo le estoy dando los textos, porque voy un poco rápido, porque el Señor me dijo que usted conoce esta palabra, que usted la conoce. O sea que el mensaje de hoy, entonces, es que ¿cómo lo va a tomar usted? ¿Como una advertencia? No sé. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué es lo que hay? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué dice el verso 3? Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabes? Ya Jesús lo había dicho. Yo vine, pero me voy otra vez. Yo no me voy a quedar en la tierra. Yo vine a cumplir mi misión. El Señor quiere conservar esa esencia, esa semilla de lo que Él hizo al principio cuando hizo a Adán y a Eva. Pero ahora, como hay un libre albedrío, que el hombre cree que lo que hace es lo correcto, que eso es lo bueno, entonces esto ahora es para el que cree mi mensaje, para el que cree mi palabra. Yo le voy a preparar un lugar, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, pero los voy a organizar el lugar para cuando ustedes vayan, yo recibirlos. Ahora el Señor se va y prepara el lugar, pero nos deja las escritas, las recomendaciones de lo que a nosotros nos toca hacer. Entonces Él dice: yo los vengo a buscar otra vez. Pero, ojo, pero mientras yo vengo a la tierra a buscarlo, no voy a llegar a la tierra, voy a llegar hasta las nubes. Mientras yo vengo, van a encontrar muchas dificultades, van a vivir muchos ataques. Y lo dijo en Juan 16:33. Usted conoce esa palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. ¿Verdad? Y ustedes se van a encontrar, mientras yo vengo, van a encontrar momentos de aflicción duros. Van a vivir tribulación. Van a vivir persecución. Van a pasar hambre, van a vivir maltrato, humillación. Segunda Timoteo 3:1 dice: el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Van a encontrar hombres crueles, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, amadores de sí mismos. Van a encontrar hombres crueles, van a encontrar gente mala, pero ustedes deben permanecer. Ustedes deben permanecer, los que quieren ir donde yo los quiero llevar.